Esta vez los ejércitos griegos también tenían al mando al legendario general Temístocles. Sabía que no podría derrotar a Jerjes por tierra, de modo que diseñó un plan para tenderles una trampa a los navíos persas. En agosto del año 480 a.C., los dos ejércitos se vieron las caras en un punto elegido por los griegos, las Termópilas, un paso montañoso tan estrecho que por él no cabía más que una cuadriga. Durante días, el numerosísimo ejército persa se quedó atascado en el peor lado de aquel paso, tal y como habían planeado los griegos. Entretanto, sin que los persas se percataran, Temístocles abandonó el campo de batalla con la mayoría de su ejército, dejando un señuelo de 6.000 soldados espartanos. Como le había ocurrido a su padre, Jerjes estaba a punto de lanzarse de cabeza a una trampa griega. Cuando por fin lograron atravesar el estrecho paso, los persas se deshicieron con facilidad de los escasos soldados espartanos que Temístocles había dejado como cebo y marcharon hacia Atenas. Pero cuando Jerjes llegó a la ciudad, Atenas estaba desierta. Jerjes sospechaba que le habían engañado. Haría pagar por ello a los atenienses. Durante generaciones, los reyes persas habían hecho gala de una gran tolerancia hacia los pueblos que conquistaban. Esta vez no iba a ser así. En un desacostumbrado arrebato, Jerjes prendió fuego a Atenas. Algo de lo que el rey persa se arrepintió enseguida. A la mañana siguiente ordenó reconstruir la ciudad. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho. Este arranque de rabia se volvería contra Persia casi 200 años más tarde, pero la guerra aún no había terminado. Al mismo tiempo, Temístocles estaba urdiendo un plan que llevaría a la descomunal flota persa hacia el angosto golfo de Salamina. Los griegos atacaron por sorpresa. Los buques persas quedaron atrapados en un embotellamiento naval. La estrechez del golfo les impedía cualquier maniobra, mientras los griegos usaban sus pesados trirremes como arietes para hundir a sus enemigos. Fue una victoria decisiva para los griegos. Jerjes regresó a casa derrotado. El rey del imperio persa ya no era invencible. Hubo una nota positiva en la derrota persa en la batalla de Salamina que les salvó del oprobio. Una mujer llamada Artemisa, la única capitana de la flota persa, engañó a los griegos hundiendo uno de los barcos persas y escapando en medio de la confusión. Su capacidad de supervivencia impresionó tanto a Jerjes que al parecer llegó a decir que sus hombres se estaban convirtiendo en mujeres y sus mujeres en hombres. Las guerras médicas llevaron a Atenas a su época dorada, pero hicieron vulnerable al poderoso imperio. Le correspondería a un joven príncipe que idolatraba a los grandes monarcas persas darle al imperio la estocada final. En el año 480 a.C., tras la derrota a manos de los griegos en la batalla naval de las Termópilas, el aura de invencibilidad que rodeaba al imperio había desaparecido. Pero los persas aún tenían por delante días de gloria. En el año 465 a.C. moría el rey Jerjes I. Jerjes legó el imperio a su hijo Artajerjes, quien se impuso la misión de devolver a Persia a su época dorada. Para empezar, se propuso retomar un proyecto iniciado por su abuelo Darío. 4 décadas después de la primera piedra, Persépolis, la majestuosa capital, aún estaba a medio construir. Así pues, Artajerjes supervisaría uno de los últimos superproyectos del imperio persa. Hoy en día se la conoce como la imponente Sala de las 100 columnas. Sabemos que el perímetro de la sala era de 60 por 60 metros, un cuadrado casi perfecto. Lo llamativo de las columnas de Persépolis es que cuando uno mira todo el fuste, que puede llegar a tener hasta 30 o 40 metros,
No hay ni una sola pieza fuera de su sitio. Forma una vertical perfecta. Trabajaban con lo que nos pueden parecer herramientas primitivas, mazos de piedra y cinceles de bronce, nada más. Pero la acanaladura de las columnas de Persépolis es de una precisión tal que en ella tuvieron que trabajar maestros artesanos. Se construyeron a base de tambores, 7 u 8 tambores apilados. Se montaba un andamiaje en torno a la columna y con una grúa de madera colocaban cada tambor en su sitio. Cualquier rey o gobernador de visita, o cualquiera que entrara en aquella sala, se quedaría impresionado ante la vastedad del bosque de columnas que se extendían casi hasta donde alcanzaba la vista. Una proeza increíble. En todo el imperio, los persas seguían produciendo algunos de los hitos arquitectónicos más extraordinarios de la antigüedad. En el año 353 a.C., la esposa de un gobernador local comenzó a trabajar en una fastuosa tumba para su marido moribundo. Su tributo sería un prodigio de la arquitectura. Se convertiría en una de las 7 maravillas del mundo antiguo: el mausoleo de Halicarnaso. Este monumento de mármol superaría los 40 metros de altura y albergaría un fabuloso patio en su interior. El techo rectangular formaba una pirámide escalonada, una suerte de escalera hacia el cielo. Más de 2500 años después, la tumba del presidente estadounidense Ulysses S. Grant en la ciudad de Nueva York se inspiraría en el diseño del mausoleo de Halicarnaso. En el siglo IV a.C., la arquitectura persa seguía siendo la más refinada del mundo. Sin embargo, bajo las imponentes columnas y los suntuosos palacios, los mismos cimientos del imperio se estaban viniendo abajo. Y sus enemigos estaban al acecho. Cuando Atenas apoyó una rebelión en Egipto y los griegos ocuparon la capital, Menfis, Artajerjes tuvo que abandonar Persépolis y sus proyectos para librar una contienda y expulsar a los griegos de Menfis y recuperar Egipto. Sería la última gran victoria del imperio persa, ya que en el 424 a.C., la muerte de Artajerjes dejaría un vacío de poder y pondría fin a 8 décadas de desorganización e interminables luchas intestinas. Mientras el imperio persa estaba inmerso en conflictos internos y escándalos de corrupción, un joven príncipe macedonio estudiaba a Heródoto y leía los relatos sobre el legendario héroe persa Ciro el Grande. Este príncipe macedonio también sería un conquistador. Se llamaba Alejandro. En el 336 a.C., un pariente lejano de Artajerjes subió al poder bajo un nombre propio de reyes: Darío III. Pasaría a la historia como el rey que perdió un imperio. Durante los siguientes 4 años, Alejandro y Darío III se verían las caras en una serie de feroces batallas en las que el ejército de Darío iría retrasando posiciones hasta sus dominios. En el año 330, Alejandro estaba a las puertas de la joya del imperio persa, Persépolis. Alejandro adoptó la filosofía de los persas en cuanto a los pueblos derrotados. Sus hombres tenían prohibido el pillaje y el saqueo en tierras conquistadas, pero ¿cómo domar a tantos soldados tras una victoria sobre el mayor imperio del planeta? Quizá los soldados se impacientaron o tenían ganas de venganza, o puede que se acordaran de las historias del incendio de Atenas a manos de los persas. El caso es que en Persépolis se desahogaron. Las desmedidas celebraciones tras la victoria degeneraron en el pillaje de los tesoros y en uno de los incendios provocados más lamentables de la historia. Persépolis estalló en llamas. Alejandro no era de los que arrasaban con todo. Lo más seguro es que Persépolis acabara incendiada como un gesto simbólico, no como un gesto destructivo. Debía de haber ropajes maravillosos y muchas telas por todas partes, y el fuego pudo haberse prendido tanto por accidente como a propósito. Pero si de verdad quería parecerse a los reyes aquémidos, lo último que debería haber hecho es destruir Persépolis. Pero en esa época no había bomberos, y una vez que las llamas se prendieron, el incendio fue horrible, dejó su rastro en toda la ciudad.
Darío III, que había escapado a ese ataque, fue finalmente asesinado en el verano del año 330 por sus propios aliados. El último de los reyes aqueménidos había muerto. Alejandro le proporcionó a Darío un majestuoso funeral. Más tarde incluso se casaría con su hija y se presentaría a sí mismo como uno de los reyes persas, dándole su capítulo final a la historia de un imperio que se había extendido por 3 continentes durante más de 2700 años. Alejandro, el admirador de los reyes persas, dio caza a los asesinos de Darío y los mató él mismo. Estaba convencido de que solo un rey tenía derecho a matar a otro rey, pero ¿hubiera llegado a matar a Darío? Seguramente no, porque Alejandro no había creado un imperio, sino que lo había conquistado. El imperio lo había creado Ciro el Grande. La astucia de Alejandro consistió en hacerse con Persia y emplear un imperio que ya era viejo mucho antes de nacer él. Un imperio cuyo legado cultural, su sofisticación y sus fastos pervivirían mucho después de su muerte. Desde territorio imperial, Peter Weller. Construir la ciudad. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho. Este arranque de rabia se volvería contra Persia casi 200 años más tarde, pero la guerra aún no había terminado. Al mismo tiempo, Temístocles estaba urdiendo un plan que llevaría a la descomunal flota persa hacia el angosto golfo de Salamina, que por él no cabía más que una cuadriga. Durante días, el numerosísimo ejército persa se quedó atascado en el peor lado de aquel paso, tal y como habían planeado los griegos. Entretanto, sin que los persas se percataran, Temístocles abandonó el campo de batalla con la mayoría de su ejército, dejando un señuelo de 6000 soldados espartanos. Como le había ocurrido a su padre, Jerjes estaba a punto de lanzarse de cabeza a una trampa griega. Cuando por fin lograron atravesar el estrecho paso, los persas se deshicieron con facilidad de los escasos soldados espartanos que Temístocles había dejado como cebo y marcharon hacia Atenas. Pero cuando Jerjes llegó a la ciudad, Atenas estaba desierta. Jerjes sospechaba que le habían engañado. Esta vez los ejércitos griegos también tenían al mando al legendario general Temístocles. Sabía que no podría derrotar a Jerjes por tierra, de modo que diseñó un plan para tenderles una trampa a los navíos persas. En agosto del año 480 a.C., los dos ejércitos se vieron las caras en un punto elegido por los griegos, las Termópilas. Un paso montañoso tan estrecho haría pagar por ello a los atenienses. Durante generaciones, los reyes persas habían hecho gala de una gran tolerancia hacia los pueblos que conquistaban. Esta vez no iba a ser así. En un desacostumbrado arrebato, Jerjes prendió fuego a Atenas. Algo de lo que el rey persa se arrepintió enseguida. A la mañana siguiente ordenó